Les damos la bienvenida a esta transmisión del ayuno semanal de Misión Cristiana El Verbo de Dios. Nos preparamos para un tiempo de oración y enseñanza de la palabra, donde anhelamos que el Espíritu Santo nos continúe instruyendo en su verdad y los velos sigan cayendo. Nos disponemos a ser alimentados de la mesa que el Señor preparó para nosotros, abriendo nuestra Biblia y entendimiento para conocerle más. Les invitamos a quedarse conectados y poder participar del chat de esta reunión en vivo. Comenzaremos en pocos minutos. Muy buenos días para todos, sean bienvenidos en este tiempo que nos reunimos para celebrar nuestro ayuno, para celebrar el nombre de Cristo. Bendecimos tu presencia, Padre, en medio de nosotros. Bendecimos, Señor Jesús, tu nombre, tu obra, tu persona. Espíritu de Dios, te honramos, te adoramos. Paz, trae toda paz a la tormenta, destruye por tu nombre.
bramido en mi quietud a las olas. Por tu nombre paz, paz, trae toda paz a la tormenta, destruye. Por tu nombre, quietud, ordena al mar quietud, al bramido en mi quietud, a las olas. Por tu nombre, Yeshua, Yeshua, haces temblar la oscuridad y silencias todo temor. Yeshua, Yeshua, haces temblar la oscuridad. Yeshua, sopla, haz los besos revivir, a mis pulmones cantar y otra vez te alabaré. Sopla, sopla, haz los besos revivir, a mis pulmones cantar y otra vez alabaré. Yeshua, Yeshua, haces temblar la oscuridad y silencias todo temor. Yeshua, Yeshua, haces temblar la oscuridad. Yeshua, 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 haces temblar la oscuridad y silencias todo temor. Yeshua, Yeshua, haces temblar la oscuridad. Yeshua, tu nombre es la luz innegable a la oscuridad. Tu nombre nunca vencido será. Tu nombre aún vive para siempre en lo alto. Yeshua nunca vencido será. Tu nombre es la luz innegable a la oscuridad. Tu nombre nunca vencido será. Tu nombre aún vive para siempre en lo alto. Yeshua nunca vencido será. Yeshua, Yeshua, haces temblar la oscuridad y silencias todo temor. Yeshua, Yeshua, haces temblar la oscuridad. Yeshua, 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 haces temblar la oscuridad y silencias todo temor. Yeshua, Yeshua, haces temblar la oscuridad. Yeshua, haces temblar la oscuridad y silencias todo temor. Yeshua, Yeshua.
haces temblar la oscuridad, Yeshua. En tu nombre hay luz, hay vida, hay sanidad. En tu nombre hay libertad. Tu nombre trae firmeza. Tu nombre es roca firme. Tu nombre es todo lo que tus hijos necesitan. Está en tu nombre. Todo lo que necesitamos, justicia, misericordia, firmeza, luz, lo encontramos en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Es un nombre que es por sobre todo nombre, es el nombre en el cual encontramos salvación, sanidad, vida. Digno eres tú, Yeshua. Yeshua, en ti lo tenemos todo. En ti somos plenos, en ti somos completos. Y en tu nombre, Señor, lo tenemos todo. Bendecimos, Señor, ese nombre que es por sobre todo nombre. Y lo proclamamos declarando que ese nombre se levanta en nuestros hogares, en nuestra nación, como bandera de victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendecimos y sigamos proclamando el nombre de Yeshua, nombre que es por sobre todo nombre, nombre en el cual tenemos victoria, sanidad, salvación. Los bendecimos y sigamos conectados, que ya viene el apóstol en esta mañana. Muchas bendiciones para todos. Muy buenos días para todos, muchas bendiciones. De nuevo, reunidos todos juntos en esta preciosa mañana para seguir recibiendo el alimento espiritual y toda clase de bendición que el Padre prepara para sus hijos. Y declaramos en esta mañana nuestro inmenso amor y agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu, al Ruach HaKodesh, en su inmenso amor y su gran paciencia y su obra preciosa de salvamento y el habernos entregado el reino y habernos regresado al huerto para iniciar esta condición de diseño original perfecto. Estamos caminando en el nuevo pacto, gracias a la sangre del Cordero, a su obra sacrificial, a su ofrenda grata y agradable
al Señor en la cruz del Calvario, fuimos redimidos, el pecado de la humanidad fue cargado en el cuerpo de Yeshua, allí clavado en ese madero, murió pagando el precio del pecado de la humanidad, muriendo el justo, cargando nuestros pecados, él cargando todos los pecados de los injustos. Por eso dice la Biblia que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y damos gracias por esa ofrenda tan generosa. Deberíamos nosotros haber ido a la cruz y no Él, pero Él nos sustituyó en ese sacrificio. Y sacrificio que fue agradable al Padre por cuanto Él fue tentado en todo y no pecó. Se presentó sin mancha a ese sacrificio. Y por eso la salvación está para todos los seres humanos. Quienes crean y entreguen su vida a Yeshua son salvos. Estamos en una nueva era, en el nuevo pacto, viviendo por la sangre del Mesías. Las puertas del cielo están abiertas y la invitación desde el cielo es para toda la humanidad. Que podamos creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Yeshua HaMashiach es el Señor. Y seremos constituidos en hijos de Jehová y seremos salvos. Como lo dije, para habitar en el huerto y para ser ciudadanos del reino, para poder vivir esa vida abundante que Yeshua HaMashiach ganó para todo aquel que se hace hijo de Jehová. Pero las puertas están de par en par, abiertas para toda la humanidad. El protocolo es entregar nuestra vida a Yeshua HaMashiach y ser constituidos por el poder del Altísimo en hijos de Jehová. Personas salvas. Ahora, en medio de una vida abundante. Damos gracias al Señor por toda esta misericordia, un acto salvífico que no nos merecíamos, tampoco nunca lo pedimos, porque estábamos totalmente alejados de la ciudadanía de Jehová. No le conocíamos, ni nos interesaba saber nada acerca de él, y milagrosamente escuchamos la voz del Ruach HaKodesh, quien nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio, y de esa forma milagrosa que le pusimos atención, pudimos entregar nuestra vida al Mesías y hacernos uno con Él y empezar a disfrutar la vida eterna y la vida abundante. Hoy vamos a tratar el tema de la santidad y el tema de la unción. Es completamente necesario que vivamos por el Espíritu, que nuestra guía sea el Ruach HaKodesh, que cada una de las instrucciones del Padre, del Hijo y del Espíritu sean atendidas por su iglesia, por sus hijos. Y esta es la manera en que nosotros podemos vivir esa vida abundante y realizar el propósito para el cual fuimos creados y vinimos a este planeta Tierra, naciendo y convirtiéndonos en hijos de Jehová. La santidad y la unción. Es el Ruach HaKodesh quien nos guía a toda la verdad y es el que nos da luz y nos llena de poder y entendimiento y refuerza nuestra fe para que podamos estar cumpliendo cada una de las instrucciones recibidas del cielo y así poder cumplir nuestro propósito, es decir, todo aquello que está escrito en el rollo de nuestra creación, que
podamos encontrar y distinguir y aplicar los dones sobrenaturales que el Padre, el Hijo y el Espíritu nos dieron, que también podamos poner en práctica los talentos que recibimos al ser creados y que todos los deseos del corazón de nuestro Creador sean cumplidos en cada uno de nosotros. Esto es podernos realizar en el propósito del Creador para cada uno de los seres humanos. Y comenzamos entregando nuestras vidas a Yeshua HaMashiach. Y ahí empieza el camino de poder seguir esas instrucciones de el rollo de nuestra creación y poder cumplir nuestro destino a satisfacción, a plenitud y tener una vida abundante, tener una vida eterna. Sea el Señor, en su inmensa misericordia, llamando a toda la humanidad para que todos los seres humanos, como sabemos, la gran mayoría puedan, si no todos, la gran mayoría de los seres humanos puedan recibir este salvamento y puedan disfrutar de esa preciosa ganancia de vida y poder vivir una vida quieta y reposada, llena de bendición, aquí, en el planeta Tierra, y luego continuar esa vida abundante en la eternidad, junto al Padre, al Hijo y al Espíritu. Así sea. Y en el tema de santidad y unción, quiero tocar un tema fuerte sucedido en el tabernáculo, cuando Moisés y todo el pueblo hebreo estaban caminando por el desierto y ya habían construido el arca del pacto y ya se estaba oficiando. Todos los sacerdotes y la casa de Leví estaban oficiando, ofreciendo cada una de las ofrendas y sacrificios al Creador. Y sucedió un evento bastante doloroso para Aarón, el sumo sacerdote, el hermano de Moisés, con dos de sus hijos, Nadab y Abiú. Y quiero que nos introduzcamos en la charla de hoy, en la enseñanza de hoy, hablando de la unción y la santidad, que son elementos esenciales para poder cumplir el propósito y hacer que cada una de las instrucciones de nuestro destino se cumplan en nuestra vida. Es menester la santidad y el vivir bajo la unción del Ruach HaKodesh. Él como guía, Él como maestro, Él como ayudador en cada una de nuestras situaciones. Nos es necesario. Dice así el capítulo 10 del libro de Levítico. Aquí tenemos un título. Ya sabemos que estos títulos pues no son inspirados, pero los escribas y quienes elaboraron la escritura colocaron estos títulos y en algo nos ayudan. Pecado y castigo de Nadab y Abiú. Y dice el capítulo 10, versículo 1, y leo la Biblia textual, cuarta edición. Nadab y Abiú, hijo de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron en presencia de Jehová un fuego extraño, que él nunca les mandó. Y de la presencia de Jehová salió un fuego que los consumió y murieron en presencia de Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo:
entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Y Aarón fue traspasado. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés había hablado. Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no desgreñéis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos, así no moriréis, ni se irritará contra toda la asamblea. Pero que vuestros hermanos, toda la casa de Israel, llore por el fuego encendido por Jehová. Y no saldréis por la entrada de la tienda de reunión para que no muráis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. El aceite de Jehová o la unción. Y ellos hicieron conforme a la palabra de Moisés. Habló Jehová a Aarón diciendo: cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha hablado por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a sus hijos que fueron dejados, Eleazar e Itamar: tomad la ofrenda vegetal sobrante, tomad la ofrenda vegetal sobrante de las ofrendas ígneas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar. Es cosa santísima. La comeréis en un lugar santo, porque es tu estatuto y el estatuto de tus hijos de la ofrenda, de las ofrendas ígneas a Jehová, pues así me ha sido ordenado. Todo el protocolo, cada una de las instrucciones que el Padre da, o el Creador o el Espíritu, son de cumplimiento exacto. A través de el estudio de este pasaje y los diferentes comentaristas y los estudiosos, se ha llegado a la conclusión, después de analizar detenidamente este pasaje, que muy posiblemente Nadab y Abiú entraron alicorados, borrachos decimos en términos naturales, con sus incensarios al tabernáculo. Y por esta razón, el fuego del Señor les quemó y quemó parte del tabernáculo que luego tuvieron que reparar, arreglar. Pero lo contundente es que los dos hijos de Aarón, dos sacerdotes, hijos del sumo sacerdote, mueren con sus incensarios dentro del tabernáculo. No nos dice exactamente si fue en el atrio, si fue en el lugar santo, pero asumimos por las instrucciones bíblicas que no estaban en el lugar santísimo. Allí solamente podía entrar el sumo sacerdote un día en especial, el día del Yom Kippur, en aquellas 3 ocasiones para presentar sangre del cordero. Sin santidad nadie verá a Dios, dice la Escritura, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto.
Esa es una referencia que está en las dos caras de esta moneda. Sin santidad, nadie verá a Dios. Nadie verá a Jehová. No se hallará el favor, la bendición de Jehová sin santidad. ¿Y cómo podemos vivir aquí en la tierra realizando cada una de nuestras tareas? Siendo guiados por nuestro rabino, por nuestro maestro, por nuestro ayudador, por nuestro paracleto, el Ruach HaKodesh. ¿Cómo puedo yo cumplir las cosas como le agradan al Señor? ¿Cómo debo hacer cada uno de los actos, de las funciones de mi vida? Debo ser guiado por el Ruach HaKodesh para que yo pueda agradar al Padre. Es decir, voy a hacer exactamente lo que Él escribió para mí en el rollo de mi creación, que yo cumpla el propósito que me entregó. Y esa es la forma en que yo lo puedo agradar. Dice, por ejemplo, en la Biblia, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Entonces, si en un momento de disgusto, de irritación, va a salir una palabra maldita, una palabra mal dicha, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Si va a salir una palabra corrompida de nuestra boca, acudamos al Ruach HaKodesh para que nos dé la fortaleza de no abrir nuestra boca para emitir ninguna palabra corrompida. Y Él nos va a ayudar y nos va a guiar. No es que nos refrenemos y nos retorzamos, es que recibamos esa fresca unción de Él. Y en vez de exasperarnos y acelerarnos y gritar y sacar esas palabras malsanas de nuestra boca, en la unción del Espíritu podamos hablar quieta y reposadamente palabras de luz. Muy diferente a estarnos reprimiendo y no lo puedo decir y hago fuerza para no decirlo. No, entro en un reposo que me da la unción del Ruach HaKodesh. Mis emociones se alinean y se aquietan. Se hace bonanza en las aguas de mi ser. No me estoy reprimiendo. Estoy entrando en ese solaz, en ese reposo, en el reposo del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Y en ese momento estoy cumpliendo el propósito que satisface al Padre. Me creó para que mi boca emita palabras de luz, no de oscuridad, no de tiniebla. Entonces la única manera de poder vivir aquí en la tierra es siendo guiado absolutamente por el Ruach HaKodesh. Y así podremos cumplir las instrucciones al pie de la letra. Nadab y Abiú no hicieron eso. Y entraron embriagados, borrachos, al tabernáculo. Y llevaban sus incensarios. Ya también entendemos que los incensarios, allí están las oraciones de los santos. Es decir, ellos embriagados fueron a ministrar en el tabernáculo, en el lugar santo, al Creador. Y lo que encontraron fue el fuego de su desagrado, el fuego de su ira, y fueron consumidos. Y el tío, familiares del sumo sacerdote tuvieron que entrar a ese lugar con todas las precauciones para sacar esos cadáveres. Y el Creador no permitió que la familia de Nadab y Abiú, y aunque su padre, Aarón, los llorara, hiciera duelo por ellos, por cuanto habían entrado de una manera ilícita, de una manera no ordenada por el Señor, quizás embriagados, porque dice que llevaron fuego extraño, prendieron sus incensarios con fuego extraño, es decir, estaban en una condición de desaprobación.
totalmente inadecuada y les costó la vida. ¿Cómo empata esto con la expresión, sin santidad nadie verá a Dios? Y no es una expresión para que después de muertas las personas no vean a Jehová, sino también quiere decir que aquí en vida, ¿cómo puede recibir una persona que está viviendo en medio del fuego extraño, en desobediencia? ¿Cómo puede recibir la bendición, la complacencia del Creador, la complacencia del Padre, la complacencia del Espíritu? No los puede recibir. Y eso le pasó a Nadab y a Abiú. 4 hijos con Eleazar e Itamar, Nadab y Abiú. 4 hijos tenía el sumo sacerdote Aarón. Pero 2 de ellos, el mismo día, en el mismo momento, perdieron la vida porque entraron de una forma oscura, en desobediencia, no cumpliendo el protocolo como sacerdotes de ministrar en el santuario. ¿Qué sucede cuando nosotros en la vida cotidiana, no en el santuario, sino en la vida cotidiana nuestra, de un profesional o de cualquiera que sea su actividad, qué sucede cuando obramos y vivimos de manera ilegal? Por ejemplo, en corrupción, en trampas, en mentiras, en engaños. Eso es tener fuego extraño. Y lo que estamos haciendo, y quien está viviendo de esa manera y está ejerciendo su función, sea un artesano, sea un profesional, cualquier persona que está desarrollando un oficio, una función en su trabajo, en su estudio, en la vida normal, y que hace trampa, y que vive irregularmente, desobedeciendo las normas mínimas de la conducta humana, que exigen luz y verdad, ¿qué recibe? Con ese fuego extraño con el que está haciendo las cosas, ¿qué recibe? Bendición, beneplácito. El Creador dice, oh, este es mi Hijo, amado en quien tengo mi complacencia, lo voy a bendecir. No, le va a llamar la atención. Y este llamado de atención para Nadab y Abiú fue severo, fue su muerte. Y aún las consecuencias para su padre y su familia, si hacían duelos, si lloraban, si se rasgaban las ropas, en señal de duelo. El rasgarse la ropa en la Biblia es una señal de duelo, de dolor, de llanto, de no encontrar una solución y de verse bajo un juicio. Ni eso pudo hacer el sumo sacerdote Aarón. Y tuvieron que poner mucha mayor atención a cada una de las acciones que realizaban en el servicio para Jehová en el tabernáculo. ¿Acaso nosotros, que no estamos oficiando en el tabernáculo, sino quizás un empleado de una empresa, debe guardar ese protocolo de no tener fuego extraño? ¿Cuál podría ser el fuego extraño de un empleado en una empresa? Hacer cosas ilícitas. Llámese corrupción, mentira, engaño de todas maneras, desobediencia a las reglas de la empresa, desobedeciendo la autoridad que allí ejerce esta empresa. ¿Y cuál podría ser su muerte? Una expulsión, una cancelación de su trabajo y quizás una demanda y tal vez muy posiblemente hasta una cárcel, dependiendo de lo grave de su comportamiento y de su acto corrupto. Porque toda autoridad viene
de Jehová. Y por eso la Biblia nos enseña a guardar esas leyes y a respetar esa autoridad, porque la autoridad tiene que estar puesta bajo esa condición de castigar al malo y favorecer al bueno, dicho en palabras generales. Quien hace lo malo debe recibir sus consecuencias, tanto del cielo como de la tierra. Y quien hace lo bueno, pues debe recibir la satisfacción, la bendición de haber hecho las cosas bien. Fuego extraño debe salir de nuestra vida. ¿Cuál es el fuego que debe permanecer en los seres humanos? El fuego del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh. Esa unción de fuego, siempre guiándonos, iluminándonos y manteniéndonos haciendo lo correcto correctamente. Nadab y Abiú, a muy temprana edad, murieron. Ni siquiera tenían hijos. Muy posiblemente aún no se habrían casado. No tenían esposa y no tenían hijos. Fuego extraño también es una forma de decir que se vive no dentro de los principios e instrucciones del Altísimo, sino conforme a mí me provoca, como a mí me parece. Me guío por mi propia opinión, mi propia lógica, y no respeto la autoridad, y no respeto las leyes, y no tendré en cuenta el protocolo. Yo vivo a mi manera, y no quiero que nadie se meta en mi forma de ser. Eso es fuego extraño. Aceptemos la corrección. Vivamos dentro de las instrucciones. Hagamos cada acto de nuestra vida, de nuestras tareas, de nuestras funciones, en el estudio, en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones sociales. Hagamos todo dentro de un parámetro de luz. Que nuestra vida sea una vida de virtud, una vida de luz, de transparencia, de integridad, de hacer las cosas bien y de no querer siempre sacar ventaja a nuestro favor de cada una de las acciones de nuestra vida. Unción y santidad, tengámoslo muy presente. Vivir bajo la unción es vivir bajo una gran protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice el Salmo 91, empezando sus primeras letras, sus primeras palabras, en su inicio. Que sea la unción del Ruach HaKodesh nuestra protección. El habitar bajo el abrigo del Altísimo, el morar bajo la sombra del Omnipotente. Y esta sería una forma de vida quieta y reposada. No sería una forma de vida azarosa, tormentosa, violenta, llena de afanes, llenas de amargura, llena de frustración, llena de pérdidas, sino que sería una vida quieta y reposada. Yeshua HaMashiach llevó una vida quieta y reposada. Y él sabía a qué había venido. Él no vino a formar una familia, a ser un gran ejemplo como padre, como esposo. Él vino a salvar a la humanidad. Dice el texto bíblico que Yeshua HaMashiach vino a salvar lo que se había perdido.
y vino también a deshacer las obras del diablo. Fue la serpiente, el diablo en el huerto, quien con su continuo diálogo hipnotizador pudo influenciar a la mujer y al varón para que comiesen del fruto del árbol del conocimiento, de ese fruto prohibido, y hacer ingresar a la humanidad en el dolor y en el sufrimiento, en la enfermedad y en la muerte. ¿Y cómo escapar de esto? Viniendo a Yeshua HaMashiach, obteniendo la vida eterna y recibiendo la vida abundante, para que vivamos conforme a las instrucciones del Creador, y toda bendición y todo beneplácito del Creador pueda venir sobre nuestra vida y sobre los nuestros, y que nuestras generaciones reciban esa tremenda bendición, porque los padres obraron en consecuencia a la instrucción dada por el cielo. Oremos, tomemos tiempo para hablar con el Creador, y la primera expresión que sale de nuestra boca siempre es gracias. Amado Padre Jehová, gracias. Amado Salvador nuestro, gracias. Bendito y dulce amigo nuestro, Ruach HaKodesh, gracias por este favor inmerecido para con nosotros, la salvación. El habernos constituido en ciudadanos del reino y en habernos regresado al huerto y permitirnos comer del fruto del árbol de la vida, aún de sus hojas. El comer las hojas del árbol de la vida, ellas producen la sanidad a las naciones. ¿Quién puede comer de esas hojas? Todos los seres humanos que hayamos entregado nuestra vida al Mesías y nos hayamos constituido en hijos de Jehová. Y que formemos parte de la iglesia, donde la cabeza es Yeshua HaMashiach y los miembros, los hijos de Jehová, de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo, de todo linaje, de toda raza, de todo idioma. Cualquier ser humano que haya creído en su corazón y haya confesado con su boca que Yeshua HaMashiach es el Señor. Y decimos amén, Señor, amén. Y agradecemos también por tus ángeles, esos seres sobrenaturales, seres espirituales que aún se mantienen en obediencia y santidad a ti, y cuya ganancia para ellos es obedecer las órdenes del Creador sirviéndonos a nosotros los humanos. En muchas ocasiones el cielo envía esos preciosos seres espirituales para ayudarnos, para defendernos. Dice el antiguo pacto, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los ayuda, los defiende, los sostiene. Y leemos en varias ocasiones en la Biblia pasajes donde ángeles vinieron a ejecutar juicios, pero también a favorecer a los justos, a los que han pedido ayuda, a los que claman por esa ayuda, a los que quieren obedecer las instrucciones del Creador. El caso de Lot en Sodoma y Gomorra. Vienen dos ángeles a destruir todo ese territorio, porque el pecado había traspasado todo límite y había llegado al cielo.
La sodomía se había extendido como Pedro por su casa, decimos nosotros los humanos. Y el pecado se agravó. Y la única solución era la destrucción de todos los seres humanos de esa región, de Sodoma y Gomorra. Pero los ángeles vinieron a traer salvamento a Lot, a su esposa, a sus hijas y aún a los prometidos o novios de sus hijas. Pero ellos no escucharon la voz de Lot. Finalmente sale Lot, su esposa y sus 2 hijas. Pero el corazón de la esposa de Lot todavía estaba pegado a Sodoma y a Gomorra, quizás a sus bienes, a sus animales, a sus pertenencias allí, y voltea a mirar, habiendo los 2 ángeles dicho, sal rápidamente de este territorio y no voltees a mirar. Ella volteó a mirar y dice la Escritura, se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué esos juicios tan tremendos? Hay ocasiones en la función que desarrollamos que los errores, que la desobediencia se paga con la vida. El caso de Nadab y Abiú, el caso de la esposa de Lot. En otras ocasiones, la desobediencia se paga con el dolor, con el sufrimiento, con los enemigos. ¿Cuántas veces los madianitas, cuántas veces los gigantes, Goliat y sus hermanos, los filisteos, atormentaron al pueblo de Israel? ¿Por qué? ¿Porque el pueblo de Israel vivía en santidad y perfecta obediencia? No, porque el pueblo de Israel se volvió también idólatra y desobediente, adorando becerros de oro, adorando imágenes y desatendiendo las instrucciones del Creador, viviendo como a ellos bien les parecía. De paso, entendamos que vivir conforme a nuestra propia opinión, como a mí me parece, en todo libertinaje, sin tener en cuenta la instrucción del Creador, para agradarle a Él en primer lugar, trae dolor y sufrimiento a nuestras vidas. Desobedecer las instrucciones, sea porque no las conocemos o sea porque las tenemos frente a nuestros ojos, las hemos leído, las conocemos, pero no las queremos seguir, traen consecuencias. En una sola palabra se puede decir cuáles son las consecuencias. Dolor, sufrimiento. Señor, perdónanos. Ayúdanos a ser obedientes. Varias veces en la Biblia, todo el pueblo de Israel prometió al Creador que iban a atender su voz, que iban a atender sus instrucciones, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, y que no volverían a desobedecer, y que daban gracias por el perdón que el cielo les había otorgado. En Crónicas se lee esto. En Nehemías, Esdras, Zorobabel también se lee pasajes como esos. Vamos a escuchar tu voz, Señor, y vamos a hacer lo que tú dices, porque hemos entendido que lo que tú nos mandas, las instrucciones que tú nos das, son buenas y agradables para nosotros. Gracias, Señor, lo vamos a hacer. Nos comprometemos contigo, obedeceremos tus mandamientos, caminaremos en tus leyes, en tus estatutos, en tus preceptos, en tus decretos. Pero fueron palabras de unos pocos días. Al tiempo, comenzaban en su desobediencia. ¿Y qué decir cuando leemos el libro de los jueces?
cuya expresión se repite varias veces, diciendo cada cual hacía lo que bien le parecía, porque allí nadie vivía bajo la ley del Creador. Y lo único que se narra allí son dolores y sufrimientos, y la misericordia de Dios viniendo sobre ellos para salvarlos, para ayudarlos, para que se enderezaran en su camino y pudieran entrar a vivir una vida quieta y reposada, llena de bendición, en su propósito. Pero qué difícil fue. Y hoy en día, qué difícil es. Pero caigamos de rodillas ante el Señor y unámonos fervientemente al Ruach HaKodesh. Que nos ilumine, que nos instruya, que nos fortalezca, que como el ángel de Jehová en el antiguo pacto, esté con nosotros y nos ayude y nos defienda. Que su presencia, en verdad, sea sobre nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así sea, Señor. Así sea, poderoso Rey. Y Señor, ministranos sanidad. Los que están enfermos, sean o no hijos de Jehová, reciban de su misericordia y de su gracia. Sanidad a su cuerpo, sanidad a su alma, limpieza a su espíritu. Y todo su ser sea sumergido bajo la sangre preciosa de Yeshua y por la llaga preciosa de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, sean curados, sanados en el nombre precioso de Yeshua. Gracias, Señor. Gracias. Deja que la palabra que vamos a estar leyendo llegue a nuestro espíritu y produzca esa sanidad. Se ha alineado todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Ruach HaKodesh y recibamos sanidad. Todos, sanidad, alineamiento perfecto. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo alineado perfectamente al Ruach HaKodesh y toda la frecuencia de sanidad, de bienestar, la recibimos del Santo Espíritu, Ruach HaKodesh. Gracias, Señor. Amén y amén. El tema comienza con este título: Santidad y unción, claves de nuestro propósito. Esta debe ser la transversal de nuestro comportamiento aquí en la tierra, durante todos nuestros días. Santidad y unción, claves de nuestro propósito. Sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad no hay bendición, no hay victoria, no hay avance. Sed santos por cuanto yo soy santo, y vosotros me seréis un pueblo santo, y yo seré vuestro Dios, porque yo soy santo, vosotros seréis santos. Aquella expresión popular, hijo de tigre, sale pintado, sale con rayas. Si el Padre Celestial es santo, su iglesia debe ser santa. Y el resto de la humanidad debe anhelar venir a Él para incorporarse a la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo, de Yeshua HaMashiach. Vosotros seréis mi pueblo,
y seréis un pueblo santo. Y yo seré vuestro Dios. Y yo soy santo. Solo la unción del Ruach HaKodesh nos hará posible vivir en obediencia y en santidad. No lo olvidemos, tengámoslo muy presente. Hay muchas cosas que humanamente podemos hacer y somos capaces, pero sometámonos a la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, para que todo lo que hagamos nos salga bien. Y meditemos de día y de noche en sus estatutos, en su palabra, para que todo lo que hagamos nos salga bien. Gracias damos al Señor, sí, así es. En cuanto al propósito, hemos estado hablando de cómo entender nuestro propósito y hablamos ya de la primera parte, entender lo que es el nuevo pacto. Estamos viviendo en una nueva era, en un nuevo tiempo, se llama el nuevo pacto. Ahora ya tenemos reconciliación y tenemos salvación, restauración, gracias a la sangre, ya no de animales, sino a la sangre de Yeshua HaMashiach. 2, comprender que todo lo que hoy vivimos no es comparable con lo que recibiremos. Recordemos que estamos nuevamente en el diseño original de la perfección absoluta. Ya entramos en ese diseño plan A. Un diseño de perfección y un diseño de eternidad para poder cumplir nuestro propósito. 3. La manera de entender un propósito y misión es un correcto discipulado y una buena sanidad donde se desarrolle en ti el carácter de Cristo. Todos estos elementos nos son necesarios para poder cumplir nuestro propósito por el cual hemos nacido y vinimos a esta tierra, para venir a Cristo y caminar con Él y tener una vida de bendición, una vida victoriosa. Como dice la Escritura, para que seamos llevados de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. ¿Creemos esto? Sí. Lo creemos, es verdad. Es verdad. Y que el Mesías pueda vivir a través nuestro y se pueda cumplir ese precioso propósito. Estos 3 elementos ya los vimos, tratamos algo de ellos. Hoy vamos a cursar 2 elementos más para completar un quinto elemento de cómo entender el propósito de nuestra vida y poderlo vivir, funcionar bajo ese propósito, el cual nos trae toda clase de bendición, de bienestar, de victoria, de triunfo. Y no estar dando vueltas y más vueltas sin encontrar salida. Alguien puede decir, me duele pecar, me siento miserable, me siento vil. Por eso me molesta tanto la gente que tira los dados para mantenerse en Cristo. Él no me pide que sea fuerte. Él es fuerte en nosotros. No nos pide que no nos equivoquemos. Él está ahí con nosotros para socorrernos. Nos pide que seamos sinceros. Yeshua HaMashiach nos pide que seamos íntegros. Que el Espíritu Santo ponga su sello de santidad en nosotros. En definitiva, nosotros no podemos ser esa perfección, esa santidad,
por nosotros mismos, con nuestros esfuerzos, con nuestras luchas, con nuestra gran capacidad, con nuestra voluntad férrea, con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. No, ningún ser humano puede ubicarse, colocarse en la posición que agrada al Padre, a menos que sea por el Ruach HaKodesh. Estas son máximas eternas. Estos son principios eternos. No hay otra forma. Nadie por sí mismo se puede salvar. Nadie por sí mismo puede vivir en la integridad del Creador. Necesitamos de su Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh. Y por eso debemos hacernos humildes y obedientes a sus instrucciones, a su guianza. No los dejaré solos, dijo Yeshua a sus apóstoles y a sus discípulos. Les enviaré otro consolador y él os guiará a toda la verdad y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Cómo puedo yo vivir una vida que agrade al Creador aquí y ahora? Siendo guiado por el Ruach HaKodesh. No existe otra forma, no hay otra manera. Todas las demás otras formas de vida me van a causar dolor, tropiezo. Voy a tener problemas. Pero si soy guiado y me dejo guiar y obedezco las instrucciones de mi maestro, el Ruach HaKodesh, voy a ser victorioso. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos paciencia y humildad para que esto se pueda cumplir. No uses o no usemos a Dios como trapo para limpiar la conciencia. Es un tema de sangre y la sangre se vertió, fue derramada por nosotros. Cuesta decir no. Es una lucha para muchos. Es más fácil volver atrás que seguir avanzando en muchas ocasiones. Dios responde las oraciones desesperadas. Si amamos el reino, debemos esforzarnos por lo que Dios nos ha dado. Alguien ha dicho que la vida cristiana, el caminar en santidad y unción no es una carrera de velocidad, una carrera de 100 metros, sino que es una maratón de 42.5 kilómetros. Es una carrera que requiere reciclar las fuerzas, una carrera que requiere estrategia, esfuerzo, constancia para poder ser victorioso, a lo menos para no quedar eliminado si no llegas de primero, y a cumplir en el tiempo establecido tu llegada a la meta. Y esto solamente se logra a través de la labor que hace el Ruach HaKodesh en la vida de quien se quiere someter a él, de quien quiere obedecer las instrucciones. Y de eso debemos tener nosotros muy en cuenta. Elías y Eliseo. Elías, el gran profeta que subió vivo al cielo y todavía está vivo en el cielo. No podemos entender claramente cómo sigue vivo después de tantos años, y que subió con su cuerpo de carne y está en los lugares celestiales. Y está allí delante de la presencia del Señor, este extraordinario profeta llamado Elías.
profeta guerrero, un profeta extraordinario que ordenó que no lloviese durante 3 años y medio, y en Israel durante 3 años y medio no vino una sola gota de agua. Un guerrero y un hombre de voz fuerte llamado Elías, quien en una ocasión pone su manto sobre Eliseo, el profeta Eliseo. Y queremos ver esa historia, cómo la unción que tenía Elías le fue transmitida a Eliseo. ¿Y de qué manera? Vamos a verlo en el texto bíblico de Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 19 al 21. Iniciamos esta corta lectura que dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Verso 21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Hizo un tremendo asado, el sacrificio de sus bueyes. Ya no iba a ser más labrador, ya no necesitaba más sus bueyes, tampoco necesitaba ya la madera de su arado, y tomó y cocinó con esa madera de su arado, el arado de los bueyes, cocinó a los bueyes y dio de comer a los trabajadores de la finca, diríamos nosotros, de sus padres. Y después de que les dio de comer en ese tremendo asado, se levantó y fue tras Elías, y dice el texto terminando la lectura, y le servía, y le servía. O sea, el manto, la unción le dio un grado de obediencia tal que Eliseo se convirtió en el servidor de Elías, gracias a la unción del Ruach HaKodesh que posaba en el profeta Elías. Y por eso lo sigue. Y conocemos en la historia que el profeta Eliseo pidió que pudiera hacer el doble de milagros que hizo Elías. Y el Espíritu y el Creador se lo concedió. Y Eliseo realizó el doble de milagros que había realizado, que había hecho Elías. Y decimos entonces que Eliseo deja todo por seguir a Elías. Que podamos predicar al mundo un evangelio compasivo, no tolerante, sino compasivo. Es decir, que la palabra que salga de nuestra boca no sea la nuestra, no sean los consejos humanos, sino que sea la instrucción que viene del cielo. Y aquí están las instrucciones. En esta revelación escrita están las instrucciones que vienen del cielo, y en la guianza del Ruach HaKodesh, siendo él ahora nuestro maestro, nuestro rabino, quien nos guía a toda la verdad, quien nos enseña toda la verdad y nos recuerda todas las palabras que habló Yeshua. Gracias a esa unción y a ese cuidado del Ruach HaKodesh, nosotros podemos tener vidas victoriosas. Es decir, estamos viviendo en obediencia a las instrucciones, a la voz del Creador. La voz del cielo es nuestra orden, y nuestra obediencia trae su bendición sobre nuestra vida. Dicho de manera más clara. En 2 de Corintios 5, 17, 21, también leemos una de las instrucciones esenciales para vivir en nuestro propósito, para cumplir todo lo que está escrito en el rollo de nuestra creación.
En 2 Corintios 5:17, como usted lo ve en pantalla, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué pasaje tan extraordinario. Del verso 17 al verso 21 estamos leyendo cómo el consejo del Señor nos pide que nos mantengamos en Cristo. ¿Para qué? Para que las cosas viejas pasen y para que, he aquí, todas sean hechas nuevas. Es decir, para que recibamos la bendición, el poder, la autoridad y sigamos avanzando en cada una de nuestras funciones en la vida natural y lleguemos victoriosos. Lleguemos victoriosos. Está diciendo que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué? Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la cual nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, es decir, que nosotros estamos predicando la reconciliación. Él ha usado ahora a su iglesia, a sus hijos, a quienes le han entregado su vida a él, los constituyó en hijos de Jehová y les dio la autorización y el poder para hacer su voz aquí en la tierra y predicar este evangelio que va a traer reconciliación con él. Todo aquel que lee, todo aquel que recibe esta palabra y abre su corazón y entrega su vida al Mesías, se constituye en hijo de Jehová y comienza entonces a vivir conforme al propósito para el cual fue creado y llamado a ser constituido en hijo de Jehová. Y esto es extraordinario. Esto es extraordinario porque nos convierte en nuevas criaturas. Y es todo lo que nos está diciendo este precioso pasaje de 2 Corintios 5, 17 al 21, que Cristo, Yeshua HaMashiach, se convirtió en pecado. Él se hizo maldito cargando el pecado de la humanidad sobre su cuerpo, allí clavado en ese madero. Y seguimos repitiendo hasta la saciedad. Creo todos ya estamos entendidos y lo hemos oído muchas veces, que Él murió por nosotros, sustituyéndonos en la cruz, y se hizo maldito por cuanto cargó el pecado de la humanidad en su cuerpo, allí clavado en el madero. Y por eso murió, y al morir pagó nuestra deuda, porque nos sustituyó. A nosotros los pecadores nos sustituyó Él en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia que Él, cuando empezó a caminar hacia la cruz, puso el gozo delante de Él y caminó hacia la cruz, porque iba gozoso, se iba a morir. El gozo le provino de ver que su muerte, la muerte de Él justo, iba a salvar a los pecadores, quienes entreguemos nuestra vida a Él. Y esto es lo que nos hace ser meritorios de ser la voz de consolación,
Para eso nos quedamos aquí en la tierra. Por eso no nos llevó el Señor con cuerpo glorificado inmediatamente después de haber entregado nuestra vida al Salvador, no nos llevó al cielo, nos dejó aquí en la tierra para que esa voz de reconciliación se siga propagando desde este lugar hasta lo último de la tierra. Y es lo que llamamos la predicación del Evangelio, a lo cual dice el apóstol Pablo, y ay de mí si no predico, ay de mí si no predico. Y esto es lo que se anuncia desde aquí hasta lo último de la tierra, para que todos los seres humanos escuchen esta voz y se reconcilien por medio de la obra salvífica del Mesías allí en la cruz del Calvario, hecho que fue sellado con su resurrección. La resurrección de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el único que ha dicho que viene del cielo, que es el Hijo de Jehová y ha muerto y ha resucitado, es Él. No hay otro, no hay ningún otro personaje en la historia que haya dicho, vengo de parte del cielo, vengo de parte del Creador y voy a morir y yo resucitaré al tercer día y lo haya cumplido. Ni Buda siquiera, ni Mahoma, ninguno de ellos. Ellos murieron y sus cuerpos están en sus tumbas. El polvo en que se convirtieron sus cuerpos están allí en sus sepulturas, pero la tumba de Yeshua HaMashiach está vacía. Él resucitó. Él resucitó. Luego el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto es lo que nos está diciendo este precioso pasaje, y lo que pide es que haya una reconciliación con el Creador. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es gracias a toda su obra salvífica de la cruz del Calvario. Y por eso debemos nosotros permanecer en Cristo, al que padeció el sufrimiento de cruz, aquel que se entregó a sí mismo y murió por amor a nosotros y nos reconcilió con el Padre y pagó la deuda de nuestra desobediencia y nos hizo salvos y aceptos delante del Padre Celestial. Esta es la condición de estar en Cristo para que podamos anunciar esta voz suya, una voz de reconciliación, que haya redención en todos los que atienden este llamado, aquellos que oyen la voz del Espíritu y la obedecen, aquellos que son redarguidos por el pecado y que conocen por la voz del Espíritu la justicia y el juicio. Esos tres elementos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, está emitiendo hace 2026 años a todos los seres humanos. A todos los seres humanos. Y hoy, como les decía en anteriores reuniones, hoy ya tenemos una condición muy extraordinaria, y es que todos los seres humanos que habitan el planeta Tierra, ya no hay ni uno solo que no haya oído el mensaje de salvación. Todos los seres humanos hoy saben de Jesucristo, saben de su obra salvífica, y no hay un solo ser humano, esto es lo que dicen las estadísticas de los estudios de la predicación del Evangelio, que ya no hay en el planeta Tierra en este momento ningún ser humano que desconozca a Jesucristo, que no sepa quién es Jesucristo, que nunca haya oído ese nombre. Hoy lo conocen todos los seres humanos, en mayor o en menor grado, pero ya ha sido predicado y ha sido anunciado en todos los territorios del planeta Tierra, y toda la humanidad de hoy ya ha oído de Yeshua HaMashiach. Ahora lo que tiene que hacer es entregar su vida. ¿Para qué? Para que se produzca la reconciliación con el Padre, entregando su vida al Mesías,
Ahí cumple perfectamente el propósito de su vida. Y que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, lo siga dirigiendo todos los días de su vida. El Ruach HaKodesh reconciliándolo, caminando uno y otro día con Yeshua HaMashiach, camino al Padre, camino al cielo, reconciliado, aceptado por el Padre. Esto es lo extraordinario de la obra salvífica de el Cristo, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Por eso entonces nosotros entendemos claramente que todas las cosas provienen del Creador, provienen de Dios. Todos o todo procede de Dios, que nos reconcilió en Cristo y que ahora somos embajadores de Cristo. ¿Para qué? Para llevar esta voz de reconciliación ¿a quiénes? A todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Y esa es la tarea de la iglesia, esa es la tarea de la iglesia, esa es la condición en la cual se encuentra hoy la iglesia. ¿Por qué no se calla la iglesia? ¿Por qué no deja de hablar la iglesia? ¿Por qué no se cierra la iglesia? ¿Por qué no se acaba la iglesia? Porque la iglesia tiene una tarea que realizar como embajador de Yeshua HaMashiach, llevar la voz de reconciliación, la predicación del buen mensaje, del mensaje de las buenas nuevas que son para salvación, y que así todo aquel que escucha esta palabra de reconciliación y la atiende, se hace y se ha constituido en hijo de Jehová, se hace hijo de Jehová y comienza a caminar en la condición de su propósito. Y su propósito va a ser alineado al Ruach HaKodesh y a una vida de santidad, para que en todo lo que haga sea victorioso, para que todo lo que haga le salga bien, porque es bajo la guía, bajo la ayuda del Ruach HaKodesh, quien le enseña toda la verdad y le recuerda todo el mensaje del Mesías, mensaje para salvación, mensaje para vivir en el reino, mensaje para volver a entrar al huerto y comer del fruto del árbol de la vida nuevamente y comer de las hojas del árbol de la vida que producen la sanidad a las naciones. Esto es extraordinario. Por eso no es factible que la iglesia calle. La iglesia tiene que seguir pronunciando, tiene que seguir hablando desde aquí hasta lo último de la tierra, ir y llevarle a todos los seres humanos, absolutamente a todos, este mensaje de salvación y hacerlos discípulos y enseñarles todo lo que Cristo enseñó a sus apóstoles y que está registrado en la Biblia. Y este es el mensaje de salvación. Y esta es la palabra que la iglesia tiene que hacer resonar desde aquí hasta lo último de la tierra. ¿Por qué estos cristianos, por qué estos hijos de Jehová no se callan? ¿Por qué no se quedan en silencio? Porque es una orden, porque es una instrucción. La iglesia tiene que hablar como embajador de Cristo y tiene que llevar el mensaje de salvación y tiene que llevar este mensaje para que sean reconciliados todos los que atiendan este mensaje y se constituyan en hijos de Jehová. Oh, extraordinario, extraordinario, extraordinario. No hay forma de callar la voz de la iglesia, no hay forma de callar la voz del Creador, no hay forma de que el Padre se silencie, no hay forma en que el Espíritu Santo no enseñe, no guíe, no hable, no nos conduzca, no nos fortalezca, no nos ayude, no hay forma. Esto seguirá avanzando y cada día con mayor intensidad, con mayor poder, con mayor frecuencia de la manifestación del poder y la autoridad del Altísimo, el Señor Todopoderoso. Y venimos al libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 6 al 15. Y dice:
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hago un paréntesis acá. Dice que en la primera parte del tabernáculo, esto es el atrio donde se lleva el cordero para el sacrificio, al altar del sacrificio. Pero la segunda parte es el lugar santo, esa donde entra el sacerdote y esa lugar del lugar santísimo que vendría siendo una tercera parte que está hoy unido con la segunda y forman un solo salón. El lugar santo y el lugar santísimo hoy en el nuevo pacto es un solo salón, pero en el antiguo pacto en el desierto eran dos salones, estaban divididos por una cortina. Pero este lugar santísimo, el sumo sacerdote no puede entrar si no lleva sangre, si no ha sacrificado el cordero, y entra una sola vez al año y entra 3 veces ese día. Ya lo hemos también hablado y explicado en muchas otras ocasiones. Esa vez al año es el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Ese es un día límite donde es el final del perdón de pecados. Y después de ahí ya sigue el ingreso al cielo y viene toda esa trayectoria de las bodas del Cordero y demás. Pero este pasaje nos está diciendo que el sumo sacerdote, en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año entra y entra con sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando, verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Y esto es lo que nosotros encontramos a lo largo de este pasaje, de cómo es que se hace perfecto un hijo de Jehová. Aquella expresión de en un solo sacrificio, el Mesías hizo perfecto a los santificados. Pero seguimos avanzando. El verso 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Y seguimos entonces en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Seguimos leyendo. Verso 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, verso 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué extraordinario
Y qué extraordinaria mención en este pasaje. Capítulo 9 del Evangelio, del libro de Hebreos. Y les recomiendo que este verso o este capítulo 9 y el capítulo 10 sean leídos varias veces y podamos retomarlo y poder alinear nuestra razón, sobre todo en ese capítulo 10 del libro de Hebreos, versículo 14, donde dice que nosotros, los santificados, quienes hemos entregado nuestra vida a Cristo, en un solo sacrificio, en su sacrificio de la cruz, toda la iglesia fue hecha perfecta. Y por esto es que la expresión de Yeshua HaMashiach es que los poderes, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. No hay absolutamente nada capaz de vencer, destruir, apagar la iglesia. Nada, absolutamente nada. Y dice que la iglesia está en un estado de perfección, cosa que la razón no entiende. Y que el ser humano se resiste a poder aceptar esta expresión, pero que está plenamente escrita en el libro de los Hebreos y que lo dice textualmente. Estoy buscándola, el libro de los Hebreos capítulo 10 y para leérselo a todos ustedes. El versículo 14. Porque con una sola ofrenda, Hebreos 10:14, leo la Biblia textual, cuarta edición. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Esto choca con la razón. Necesitamos que un ser espiritual mayor, soberano, Jehová, el Ruach HaKodesh, no lo explique. Nos dé luz para comprenderlo. Vuelvo a leerlo, el verso 14. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concertaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y las escribiré en la mente de ellos. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay liberación de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Dice en otro texto que nuestros pecados han sido lanzados al fondo del mar y que el Señor se olvidó de ellos y que el libro de nuestras obras está toda la lista de nuestros pecados, esas hojas están en blanco porque la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach borró. Por eso es que Pablo dice que la iglesia, los hijos de Jehová, están reconciliados, pero están justificados. Es decir, no aparece en las hojas de vida de los perdonados, de los reconciliados, de aquellos que se sumergieron bajo la sangre del Cordero, de aquellos que entregaron su vida al Mesías, no hay registro de sus pecados. Es decir, se están presentando como si nunca hubiesen pecado, cosa que choca con la razón del hombre. Pero está escrito en la Biblia. Y si está escrito en la Biblia, es cierto, es verdad. Que no lo entendamos es otra cosa. Pero la sangre preciosa de Yeshua es tan poderosa que borró los pecados de todos aquellos que se han entregado de corazón al Ruach HaKodesh que los guía al Mesías. Se han entregado al Mesías. Esto es extraordinario. Por eso, el verso 15, lo vuelvo a leer,
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? El Mesías, Yeshua HaMashiach, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La sangre de los animales cubría por un año el pecado de aquel que llevaba su cordero o su palomita para ser sacrificada en el tabernáculo de reunión. Pero ahora no es por cada año que llevamos esa sangre. Fue derramada esa sangre una sola vez y para siempre, haciendo perfectos a los santificados, a quienes creyendo en su corazón y confesando con su boca, entregaron su vida a Yeshua HaMashiach, diciendo, Él es el Señor. Y ya se produjo esa reconciliación. Y los nombres de todas aquellas personas que han entregado su vida a Yeshua HaMashiach están inscritas en el libro de la vida. Y ellos forman parte de la iglesia, una iglesia universal aquí en el planeta Tierra. No de las iglesias, sino de una sola iglesia, que es la iglesia que está conformada por piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. La iglesia de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Y así es que termina este verso 15. Y la oración nuestra tiene que ver exactamente con esa condición. Y es nuestra oración la que nos permite a nosotros presentarnos ante el Señor en perfecta obediencia y en humildad. Una forma extraordinaria de poder culminar la lectura y la apreciación de este precioso tema de vivir bajo la unción del Ruach HaKodesh y en santidad, elementos necesarios para poder cumplir la vivencia en el propósito que el Creador nos dio. Y nos acercamos a la mesa para sellar esta palabra en nuestro espíritu y rogar al Señor que su Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, nos siga guiando y podamos seguir nosotros caminando en su propósito, que se cumplan las palabras escritas en el rollo de nuestra creación. Ese es nuestro anhelo. Y que el Ruach HaKodesh continuamente siga destilando su aceite fresco sobre nuestra vida. Y para eso repetimos las palabras de nuestro Mesías, cuando compartió la mesa del Señor a sus apóstoles y a sus discípulos. Y él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Creemos a esa palabra y hacemos este acto profético, dando testimonio que Yeshua HaMashiach está en nosotros y nosotros estamos en él. Compartamos juntos. Y agradecemos al Señor su inmensa misericordia y su precioso poder de perdón, de haber pasado por alto nuestro pecado y nuestras ofensas.
Gracias a quien nos sustituyó en la cruz del Calvario, a nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach. Y declaramos un buen descanso para todos ustedes. Bendigo todas las familias, todos los hogares, los bendigo en esta hora. Y declaro que esta palabra permanecerá y ministrará el corazón de cada uno de nosotros. Y que en esta noche que vamos al descanso, a nuestras camas, seremos impartidos por esa preciosa verdad en nuestro espíritu, hasta que se establezca esta victoria del Mesías, Yeshua HaMashiach, en cada uno de nosotros. Bendiciones para todos. Un abrazo fraterno. Seguimos conectados.